Buena tarde, buenas noches. Gracias a Dios que ya estamos aquí, que están llegando cada día más, se integran más y eso nos da mucho gusto. Nos llena el corazón de gozo saber que esta iglesia, a pesar de tanta adversidad, sigue. Con esto de la pandemia, todas las iglesias sufrieron, todas las iglesias están sufriendo, pero yo siento también que con esto de la pandemia, Dios mostró realidades de la iglesia. Dios mostró realidades. En lo particular he visto quién son parte de, quiénes no, quienes continúan, quienes no continúan, quienes anhelan, aman la iglesia, quienes pues no les interesa mucho, esa es la verdad. Quienes son parte de aquí, de esta congregación, quienes no eran parte de esta congregación, la verdad es que todo es para bien. Eso es lo que dice la palabra y bueno, ya me estoy calentando, pero recuerdo todo lo que pasó en Corinto y Pablo aclaró que tenía que suceder para ver quién realmente era parte de. Entonces todo es para bien, hermanos. Gracias al Señor por su providencia, por su gracia, aún gracias por todos los problemas que nos permite vivir, porque pues eso nos perfecciona, Vamos a orar, hermanos, y les pido que oremos también por una serie de peticiones que me enviaron y una petición ahorita que nos daba nuestro hermano Aarón acerca de una situación que tiene ahí legal. Gracias a Dios no contra ti, sino una defensa de las cosas que pues el Señor en gracia te ha dado. Y pues vamos a orar por eso, Aarón, vamos a orar por eso. Bendito Padre, gloria, honra y alabanza y gratitud, Señor, de tu pueblo. ¿Qué más podríamos dar, Señor, a ti, sino reconocer tu virtud, santificar tu santo nombre, Señor, y pedir, Señor, que vuelvas pronto, Señor? Ese es nuestro anhelo, esa es la oración de nuestro corazón, Señor. Pero tú eres tan bueno, Señor, que sigues, Señor, sustentando a tu iglesia. Gracias porque a pesar de la adversidad de este mundo, nosotros estamos bendecidos, Señor, con tu bendición, con tu providencia, Señor, con tu gracia, con tu misericordia, Señor. Estamos en un ámbito único. Gracias, Señor, porque somos bendecidos, tenemos vida eterna, Señor, y eso llena de gozo nuestro corazón. Y a pesar de problemas que podemos tener en esta vida, Señor, nosotros estamos confiados, porque tu Santo Espíritu mora en nosotros, porque tenemos destino eterno contigo, Señor, porque tenemos, Señor, la posibilidad de vivir, Señor, en una iglesia, de comulgar con una iglesia, donde podemos disfrutar del verdadero amor, Señor, que debemos de tener los unos con los otros. Gracias, Señor, por tu enseñanza y gracias porque podemos levantar petición delante de ti, pidiendo, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Padre, te pedimos por Aarón, por esta circunstancia legal que tiene. Te pedimos, Dios, que le des sabiduría, que le des entendimiento, que tú le ayudes, Señor, para poder sacar adelante esta situación. Gracias, Señor, porque no es una cosa en contra de él, sino es una defensa, Señor, de lo que tú le has dado, una propiedad. Señor, te pedimos que le des sabiduría, entendimiento, pero sobre todo, Señor, que le des prudencia, le des, Señor, sensatez, honestidad, para no defender, Señor, con mentiras, para no defender, Señor, con cosas contrarias a lo que tú mandas, sino defender con justicia lo que tú, Señor, le has dado, Señor. Y si tú, Señor, confirmas lo que le has dado, se lo darás. Y, Señor, si él no tuviera esta propiedad, Señor, tú le darás lo que tú quieras darle, Señor, porque tu providencia, Señor, no depende de un juicio, sino tu providencia depende de tu mano preciosa, de tu voluntad y de tu promesa de que no nos faltará techo, no nos faltará vestido, no nos faltará alimento, Señor. Gracias te damos, Señor, y oramos por el cuñado de Conchita, por Emanuel Vilchis. Tiene COVID, Señor, te pedimos principalmente por salvación de este varón y te pedimos, Señor, que su hermana Daniela, oramos también por ella, Daniela Camela y su familia, oramos también por salvación. Señor, de la familia de Conchita, de nuestra amada hermana Conchita, también de Fer, Señor, oramos por todos ellos, para que tú los salves y sigas integrando a la familia de fe, a más creyentes, Señor, maravillándonos, Señor, que estás llamando también a nuestra familia de sangre, Señor. Oramos por
La señora Emma Castillo Flores está hospitalizada, Señor, le dio una trombosis, tú lo sabes, muy delicada, Señor, pero oramos por ella, por salvación, por vida eterna, Señor. Y si tú le das vida, Señor, y sale con bien de ese hospital, es para que ella encuentre, Señor, el camino de salvación, que encuentre, Señor, el camino que la lleve a tu presencia preciosa, Señor. Oramos también por el hermano de Ara, por Alfredo Castillo. Señor, tuvo una situación ahí complicada, lo mordió un perro y fue muy violento la herida, la infección se está propagando. Te pedimos, Señor, por él, oramos por su vida espiritual, oramos por su mano, Señor, que se está complicando, pero Señor, tú tienes el control de todo y te pedimos que extiendas tu mano de poder para sanar a este varón, Señor, y sobre todo que él se pueda gozar en medio de esta circunstancia tan difícil, Señor. Oramos por la señora Gloria Noriega Rosas, está muy mal, Señor, hospitalizada, tiene pie diabético, se le gangrenó, Señor, una situación muy, muy complicada. Pero, Señor, te oramos por salvación. Gracias, Señor, por el entendimiento de esta iglesia, que hemos entendido, Señor, que es más importante orar por cosas eternas que por cosas momentáneas. Y oramos, Señor, por la salvación de esta mujer. Y oramos, Señor, también porque conocemos tu poder y tu gracia para que la sanes, Señor, si tu voluntad. Señor, nuestro corazón te lo pide. Señor, tú harás lo que tú creas conveniente y te alabamos porque tú ejerces tu voluntad, Señor. Oramos por la recuperación de la mamá del hermano Elías, de nuestro amado hermano Elías, nuestro hermano que nos provee de los libros en esta congregación. Su mamá está mal, Señor, y oramos por ella, oramos para que tú, Señor, extiendas tu mano en Margarita Escartín Mena y que le des a nuestro hermano Elías sabiduría, entendimiento para que pueda ayudar de la mejor manera posible y orar, Señor, por la vida y la salud de su mamá, Señor. Gracias te damos, Señor, porque podemos orar, oramos por todas las necesidades de la congregación, sabiendo, Señor, que tú estás atento a todo y que tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria, Señor, en nuestras necesidades. Te damos gracias en el nombre de Cristo por este estudio. Amén. Bien, hermanos, gracias. Lalo, qué bueno verte. Bien, si una persona dice que es salva, pues le debemos de creer, porque nosotros no somos Dios para saber quién es salvo y quién no. Es más, hermano, cuando lleguemos a gloria, nos vamos a sorprender de los que van a estar allá. Y yo en lo particular, el primer sorprendido voy a ser yo, porque por gracia llegué y crucé la meta. Nos vamos a sorprender de quién va a estar allá. Y probablemente muchos que decíamos que no iban a ser salvos van a estar allá. Y muchos que dijeron que no eran cristianos, lo fueron y llegaron. Pero también nos daremos cuenta, hermanos, que muchos van a faltar, de los que más patrocinaron con su propia boca que eran cristianos y nunca lo fueron. Va a ser bastante complicado, pero creemos también que cuando estemos en gloria no va a haber amargura. Eso lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21, no va a haber amargura, eso se refiere que no va a haber cuestionamientos, sino que nos vamos a gozar eternamente delante del Señor por sus decisiones. Pero el que dice que es cristiano lo tiene que respaldar con hechos, esa es la realidad, no solamente es lo que dice, sino lo que hace, lo que habla más fuerte de la vida de cualquier ser humano. Cualquier persona puede decir algo, pero si su vida no respalda lo que dice, pues simple y sencillamente no hay sustento. El sustento de las palabras son las obras. El sustento de nuestro cristianismo que profesamos, que tenemos que profesarlo. Ahorita me decía un hermano, me decías, Juan Carlos, que difícil, yo soy cristiano, se lo dices a los compañeros de trabajo, lo tienen que saber que somos cristianos. Pero el mayor sustento de nuestras palabras son nuestras acciones. Eso es lo más importante.
Y es lo que está diciendo el apóstol Juan en esta epístola hermosa que hemos estado avanzando poquito a poquito, pero me gozo en el Señor porque pues vamos avanzando y ya pasaremos capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y estaremos en la recta final ahí en la salutación final del apóstol Juan a la iglesia. Te pido que pongas tus ojos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Versículo 7, capítulo 2, Primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Recuerden que una epístola es una carta dirigida, escrita, y aquí el énfasis fuerte, de que él está escribiendo con un propósito. Y hemos visto que él ha escrito todo esto para recordar a la iglesia fundamentos de la fe cristiana. Y aquí reitera que él ha escrito y esta epístola también por otro propósito. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, nos va a recordar un mandamiento, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Desde aquí podría ser una incógnita de qué está hablando, cuál es el mandamiento. Mas, sin embargo, el mismo contexto nos va a aclarar cuál es el mandamiento, y lo hemos estudiado. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, un mandamiento que es el antiguo, pero que sigue vigente. No son dos mandamientos distintos, es el mismo, pero ese mandamiento antiguo hoy tiene vigencia, en ese momento tiene vigencia, y hoy sigue teniendo vigencia en la iglesia cristiana. No nos hagamos camote, es el mismo mandamiento. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Cristo, que es realidad en Cristo, porque Cristo es amor, amor al Padre y amor a sus hermanos, y en vosotros que están en Cristo. El que dice que está en Cristo tiene que amar al Padre, tiene que amar a Dios y tiene que amar a sus hermanos. La evidencia más grande de un creyente puede decir que ama a Dios, y eso también es algo que ¿cómo lo podemos medir? Mas, sin embargo, el amor a los hermanos es evidente, es evaluable, se puede pesar. O sea, lo práctico, hermano, es realmente lo que tiene peso, ¿no? Alguien que puede decir que ama a Dios, pero si no ama al hermano, está mintiendo. No ama ni al hermano, no ama ni a Dios. Eso es lo que vamos a ver en todo esto. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Cristo y en vosotros que están en Cristo. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Las tinieblas van pasando. ¿Te das cuenta? Aquí está hablando de dos realidades, los que caminan en luz y los que caminan en tinieblas, ¿no? Y aquí está diciendo algo que debe de animarnos a nosotros y tiene que preocupar a los otros. Los que caminan en luz nos anima. ¿Por qué? Porque las tinieblas, ¿qué dice ahí? ¿Van qué? Van pasando. Eso nos tiene que animar. Porque mucha es la lucha en contra de las tinieblas, es mucha la lucha en contra del pecado que aún mora en nosotros. Tenemos una lucha, pero aquí lo que está diciendo el apóstol Juan como una especie de motivación para el que cree, para el que camina en luz, dice, ¿qué creen? Las tinieblas van pasando, ¿no? Las tinieblas van pasando. Ahora, ¿a qué se refiere que están pasando? Esto se refiere como que van avanzando, van yendo hacia algún destino, pero ¿a qué se referirá el apóstol Juan con esto? ¿Quién puede contribuir? ¿Quién me puede ayudar? Sí, Lalo, adelante, por favor, amado hermano. Podría ser. ¿Quién más podría ayudarme? ¿A qué se referirá que va pasando? Dejen, busco aquí nada más mi... Sí.
Ujú. Podría ser. Mas, sin embargo, quiero que veas algo aquí en este paralelismo que tiene la palabra de Dios y más cuando Juan está escribiendo. Recordemos que Juan es un hebreo y tiene una forma de expresar las realidades espirituales a través de la repetición, a través de paralelismos. Aquí nos damos cuenta que lo que está diciendo en el versículo 8, dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando. Y esa palabra pasando es un verbo. Y en el griego tenemos que interpretarlo como un verbo que no es en sí un imperativo, sino que implica que el sujeto está recibiendo la acción. No está generando la acción, sino que el sujeto está recibiendo la acción. Vean eso. ¿Me pueden decir quién es el sujeto del verbo pasando? ¿Quién es el sujeto? ¿Juan? ¿La iglesia? Algo está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está recibiendo la acción? ¿La iglesia? Vean el contexto, acuérdense una cosa. Para interpretar bien la palabra de Dios es contexto, contexto, contexto. Siempre peguen, ¿mande? No, contexto. Me encanta hacer esto porque esos son los problemas que pasa uno, pero también son los problemas que tienen que pasar ustedes para que podamos tener una buena interpretación de la palabra de Dios. Hay alguien que está pasando, y no porque quiera, sino porque alguien lo está haciendo así. Está ejerciendo su poder, su acción sobre ese que está pasando. Pero ¿quién es el que está pasando? No, contexto. Las tinieblas van pasando. Las tinieblas es el sujeto, pero las tinieblas van pasando. ¿Pero qué crees? Las tinieblas no están pasando por sí solas. No es que las tinieblas, por decirlo así, diga al sujeto, ¿sabes qué? Yo voy a pasar. Sino que alguien la está empujando para que pase. Entonces, hermanos, ahí debemos de entender eso como algo maravilloso. Ve el paralelismo que tenemos aquí en el versículo 15. Ahora vete al versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, lo vamos a ver, una lista maravillosa, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. ¿Y el mundo qué? Pasa. ¿Te fijas? Las tinieblas van ¿qué? Pasando. ¿Y el mundo qué? Pasa. Y resulta que el mundo no está trabajando para pasar, ni las tinieblas están trabajando para pasar, sino que son sujetos que están recibiendo la acción. Son verbos pasivos. ¿Qué quiere decir, hermano? Que Dios los está empujando. Y dice, si te subes al mundo y amas al mundo, ¿qué crees? Estás en un gran problema, porque el que está empujando todo eso para el infierno es Jesucristo, es Dios. Entonces imagínate qué ánimo, porque dices, híjole, ¿qué lucha tengo contra las tinieblas, no? Yo soy un hijo de luz, pero yo no quiero más eso. Hay una noticia, ¿qué crees? Dios está trabajando hoy porque es presente y está empujando todo eso. Y las tinieblas pasan. Y el mundo pasa. Y el mundo pasa, ¿no? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjate, qué bonito, ¿no? Esto es una motivación del apóstol Juan.
Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, Dios las está empujando. No, es que prevalecerán, no prevalecerán. Dios está trabajando hoy ¿para qué? Para que las tinieblas lleguen al destino donde van a llegar. Para que los pecadores que aman el mundo, el sistema del mundo, eso lo vamos a explicar muy bien, los que se empecinen en creer en el sistema chafa, antibíblico, antidios, de la cultura que hay el día de hoy, el posmodernismo que defiende la homosexualidad, que defiende todas esas posturas que se oyen también, dice, si tú te subes a ese camión que se llama mundo y lo defiendes y amas el mundo y andas en tinieblas, ten cuidado. ¿Por qué? Porque Dios está empujando eso al infierno. ¿No? Es como si dijeran, está temblando ahorita y esto se va a caer. Lalo, salte. No, aquí me quedo, yo confío. No me va a pasar nada. ¿No ves que ya se está cayendo esto? Se está cayendo, es eminente que se está cayendo. No, aquí me quedo. Y tú dices, yo me quedo. Pues bueno, pues ahí te quedas, manito, pero pues ahí vamos para afuera, ¿no? Te amamos mucho, pero si amas ponerte en ese plan, pues que te caiga la losa encima. No, bueno, no son losas, es lona. No. El mundo pasa, las tinieblas pasan. ¿Y quién está haciendo esa acción? ¿Las tinieblas? ¿El mundo? No, Dios es el que los está empujando. Entonces, ¿quién te salvará? Pues si Dios está empujando todo eso y no te bajas, no te va a salvar Dios. Te va a echar para allá. Entonces, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. O sea, es una realidad, ya está presente. O sea, ten ese ánimo, ten esa confianza de entender que ya está alumbrando la luz verdadera de Cristo. Y si Cristo es luz, porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, Él nos dijo que nosotros somos una iglesia, somos luz en medio de las tinieblas. Y la luz, hermanos, ya es evidente, ya alumbra. El que dice que está en luz, el que dice que está en luz, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, y habíamos visto que la expresión aborrecer es repudiar, alejarse, es no tener comunión con esa persona. Aborrecer es decir, vete, yo no quiero estar contigo, no me interesan tus problemas. Es un acto simple y sencillamente de egoísmo. Aborrece a su hermano, está todavía, ¿dónde? En tinieblas. Ahí yo veo una expresión todavía de esperanza. Está todavía. No está diciendo, está y ahí se queda. ¿Te fijas? O sea, las tinieblas, ¿qué? ¿Están qué? Pasando. Pero si tú entiendes y estás en ese mal plan de aborrecer a tu hermano y entiendes a través de la predicación de Juan que eso es pecado y que te está llevando en un camino donde Dios es el que está impulsando eso, pero te das cuenta que aborrecer a tu hermano es un gran pecado, entonces, dice ahí, prácticamente yo lo que leo es, bájate, arrepiéntete de ese pecado. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía, pero no está diciendo que ya no te puedas bajar, te está diciendo, todavía estás ahí, pero bájate. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Entonces, el que dice que ama a Dios, el que dice que anda en luz, pero aborrece a su hermano, ¿está dónde? ¿En luz? No, está todavía en tinieblas. Y ese todavía hay esperanza, o sea, bájate, arrepiéntete. ¿Sí? ¿Sí, Aarón?
Sí, podría ser. Fíjense que muchas veces la gente entiende mejor por ejemplos, ¿no? Pasa que el Señor Jesucristo dice, pues ahora les explico por parábola, ¿no? Ya si son necios de no entender, pues bueno, ya uno hizo el intento, ¿no? Yo ya hice mi chamba, ¿no? Y el Señor Jesucristo, creo que eso lo vimos el domingo pasado, les quiso revelar realmente a través de una parábola una realidad espiritual que no querían aceptar, ¿no? A través de la parábola de los 2 hijos. Mas, sin embargo, hay que tener mucho cuidado con los ejemplos. Ahí te faltó un peldaño, el decisivo. Cristo. Cristo es el que nos traslada, o sea, creo que sí tu ejemplo puede ser bueno, pero nada más acuérdate siempre que no es el esfuerzo humano. Le echo ganas para seguir, no. Si nosotros ya pasamos a luz, ¿es por qué? Porque Cristo nos salvó. Es porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él en su misericordia nos dio vida. Entonces eso es importante. Acuérdense siempre, hermanos, que en sus ejemplos exalten a Cristo, no se exalten ustedes. Es que yo le eché ganas, no, hubiera visto, yo era bien marihuanote. No, y era así, padrino, madrina, madrino, padrino, o no sé, tantas cosas. Y empiezan ahí como si estuvieran en tribuna de AA, ¿no? Y quién sabe qué, y empiezan a, ay, yo. Tú no pudiste hacer absolutamente nada si Cristo no hubiera extendido su mano para salvarte. Gloria a mi Señor, que estando yo muerto en mis delitos y pecados, Él tuvo misericordia y extendió su mano para trasladarme del reino de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a mi Señor. Y si hoy camino en luz, es porque Él me sigue impulsando, ¿no? Acuérdate siempre de glorificar al Señor. El hombre humillado, ¿dónde debemos de estar como cristianos? Bien pegados al pisito, hermanos, bien pegados al pisito. Porque luego empezamos a levitar con orgullo, ¿no? Ya no se creemos los superungidos de Jehová, ¿no? No, bien pegados al piso, soy un pecador, bien merecía la muerte, pero el Señor tuvo misericordia y gloria, exaltación a mi Señor. Siempre, cuando evangelices, cuando prediques, cuando enseñes, siempre es eso. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. Cuando ores, bien pegado al piso, bien humillado delante del Señor, y exaltemos el santo nombre de nuestro Padre, de su Hijo y de su Espíritu. Amén. Pues vamos a orar. No es cierto. Ya. Primera de Juan 3:2, por favor. Primera de Juan 3:2. Amados, recuerden la palabra, agapetos. Esta palabra es maravillosa, porque es la misma palabra que utilizó el Padre desde el cielo para definir la relación íntima que tenía con aquel que se estaba bautizando en el Jordán, bautizado por Juan el Bautista, su hijo, cuando inició su ministerio. Este es mi hijo amado, del cual tengo complacencia. Agapetos, mi hijo agapetos, amado. Eso, hermanos, no es un amor cualquiera, es el amor de Dios. Es el amor íntimo, el amor sacrificial, el amor desinteresado. Ese es el amor de Dios. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, Mateo 3. Después lo reproduce en Romanos 1, lo reproduce el apóstol Pablo cuando se refiere a la iglesia de Roma como amados de Dios, agapetos de Dios. O sea, imagínate, con la misma palabra. ¿Qué quiere decir? Que Dios ama de la misma manera a su Hijo y a su iglesia. Y Juan no ignora eso, y por eso les dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Amados, agapetos de Dios. Ustedes tienen el mismo amor que Dios dio a su Hijo y tiene por su Hijo, el mismo amor lo tiene por su iglesia, por ustedes.
Ahora, hermanos, si esa es la calidad de amor que Dios le da a su iglesia, nosotros tenemos que procurar lo mismo. Y por eso Juan dice, yo tengo el mismo amor que tiene Dios por su Hijo, por su iglesia. Ese mismo amor lo tengo yo por ustedes. Agapetos, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, aún no tenemos ese amor perfecto. Todavía no se manifiesta eso, no ha llegado el momento, pero somos amados. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, nuestro Señor Jesucristo, con su venida gloriosa, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Juan era un hombre maduro, hermanos, era un hombre realmente un verdadero creyente, porque cualquiera puede decir, soy apóstol de Jesucristo, y hoy ya salieron un montón, ¿no? Ya sabes, ya todo el mundo es apóstol, se autoproclama apóstol, ya como dicen por ahí, ya son arcángeles casi, ¿no? Bajados del cielo, puro farsante, ¿no? Acuérdense que la única figura que puede haber dentro de la iglesia son Cristo, la cabeza, pastores, diáconos, creemos que diaconisas, maestros y evangelistas, pero apóstoles, pues ya se nos murió el último, que era Pablo. Ya después de ese ya no hay más, ya no hay apóstoles. Pero este hombre era un apóstol verdadero de Cristo, no por lo que decía, sino por el amor que tenía por la iglesia. La verdadera madurez espiritual se refleja en el amor a los hermanos. La verdadera madurez espiritual se refleja en el amor a los hermanos. Ahora, veamos cómo debe de ser ese amor. Vayan a Filipenses 1, 8, 11. Filipenses 1, 8, 11. Creo que lo leímos la semana pasada. Ya, sí, lo leímos, pero nada más rápido lo leemos y nos vamos. No, nos vamos a otra cosa, digo. Filipenses 1, 8. Porque Dios me es testigo, dice Pablo, el perseguidor de la iglesia, que odiaba a la iglesia cristiana, el que odiaba a Cristo. Ahora este hombre verdaderamente creyente, verdaderamente apóstol de Jesucristo, una persona madura en la fe, Filipenses 1:8, ahora dice esto con una realidad, hermanos, que pone a Dios como testigo de sus palabras. Porque Dios me es testigo de cómo os amo. Y yo les decía que esa palabra amo, no es ágape, no es agapear. No, esa palabra, hermanos, es deseo con vehemencia. O sea, está diciendo, yo los deseo con vehemencia. Con vehemencia. A todos vosotros con entrañable amor, o sea, amor que sale desde las entrañas. Vehemencia y que sale de las entrañas. A ver, hermano, si tú amas a una persona así, ¿qué pasa contigo? Ya te perdimos. Ahorita me acuerdo de unas historias bien buenas de esas, ¿no? ¿Me dejan cortarles una? ¿Sí? Una vez me agarraron mis padres para saber si realmente yo quería a Laila. Así me agarraron. Yo me acuerdo que estaba en la recámara de mis padres y mis padres me agarraron y dijeron, a ver, mi mamá, ¿no? Tú, esta muchacha, ¿qué? Y quién sabe qué tanto, ¿no? Hoy te aclaro que quieren un montón a Laila, ¿no? Y ¿quieres a esa muchacha, sí o no? Y que me pongo a llorar, ya ves que no me cuesta trabajo, ¿no? Que me pongo a llorar. Y volteé a mi mamá a ver a mi papá, dice, José, ya lo perdimos. A ya lo perdimos. Con vehemencia, un amor entrañable. Cuando tú sientes eso, ya te perdimos. Estás dispuesto a dar la vida por tus hermanos. Cuando ese amor se convierte en un deseo vehemente, cuando se convierte en una compasión, en un amor que sale de las entrañas mismas, tú estás dispuesto a dar la vida por el que tienes a un lado. Eso es lo que quiere Dios. Hermanos, ese es el nivel. Dios no pone niveles medios. Dios siempre pone el nivel, y el nivel es así tienes que amar a tus hermanos.
No, es que, punto, así los tienes que amar. Uy, es que si supieras cómo. Nunca le has dicho a Dios, si supieras cómo son, híjole, pecaste. Le estás diciendo a Dios ignorante. Él sabe perfectamente cómo somos y sin embargo, como somos, nos ama con el mismo amor que ama a su Hijo. No vengas a Dios, es que yo lo sé. Y a pesar de cómo es, yo lo salvo y lo estoy perfeccionando. Y tú estás obligado a sentir lo mismo que yo siento yo por Él. Tú estás obligado a sentir lo mismo, un amor entrañable, sentirlo, no fingirlo, entrañable, que sale de aquí para afuera. Eso es un cristiano, ¿no? No somos hipócritas, somos realmente gente genuina, no somos perfectos, pero procuramos ser genuinos. Y en esto pido en oración que vuestro amor, agape, ahora sí, abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Realmente Pablo era un hombre que amaba la iglesia y esto es impresionante porque era un hombre que odiaba la iglesia, o sea, era una transformación impresionante. Recuerda siempre, si tú odias a la iglesia, odias el cuerpo de Cristo, odias a la esposa de Cristo, no eres cristiano. Si tú odias a los cristianos y te dices cristiano, estás confundido, estás ciego, estás caminando en tinieblas. Y no vas a poder salir ahí a menos de que el Señor te salve, a menos de que Dios te salve de ese gran pecado. Un verdadero creyente desea con locura a sus hermanos. Estar con ellos es un anhelo entrañable. Por eso encontramos en 1 Corintios, a los Corintios 16:7, después de todo lo que le hicieron a Pablo los corintios, que híjole, de veras que cómo batalló el apóstol Pablo con esa iglesia terca, que era iglesia a fin de cuentas. Fíjate lo que dice en el versículo 7 del capítulo 16 de la primera epístola a los Corintios. ¿Por qué no quiero veros ahora de paso? Pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Cualquiera diría, ¿sabes qué? Entre más lejos mejor. Pero el apóstol Pablo era un hombre que amaba la iglesia y dice, quiero estar con ustedes, no por de pasito, quiero quedarme un rato con ustedes, si Dios me lo permite, quiero estar con ustedes. El verdadero amor, hermanos, ama a pesar del carácter y la forma, y incluso formas que no son convenientes de los hermanos dentro de la iglesia. Vete a 1 Tesalonicenses 5, 14, 15. Primera a los Tesalonicenses 5, 14, 15. Esto tenemos que aprender, hermanos. Y yo lo estoy predicando para los que estamos aquí, Si hay un hermano que nos está viendo de otra iglesia, pues hermano, como es la palabra de Dios y es universal, si Dios lo toca, vívalo, pero lo que estoy predicando es para esta iglesia porque conozco a mis ovejas. Conozco a mis ovejas. Primera a los Tesalonicenses 5, 14, 15. Ahora, dígame si no, yo lo único que te pido es ver si no estás en la lista. A ver, vamos. También nos rogamos, hermanos, el pasaje, el capítulo 5 es la exhortación de Pablo a los tesalonicenses, exhortación, o sea, así tienen que vivir, corrección. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis, ¿a quién? A los ociosos. Si amas al hermano que es ocioso, pero es hermano, y si tú eres creyente, en lugar de estar hablando mal de él, en lugar de estarlo repudiando, ¿qué tienes que hacer por los hermanos ociosos? Por los que no les gusta participar, por los que simple y sencillamente llegan, se sientan, escucho y me voy. Aquí nada más vengo a consumir, pero no a dar. Nada más vengo ¿cómo se llama? Nada más vengo a que me den, pero no dar. ¿Qué tenemos que hacer con eso? ¿Los corremos? ¿Por qué? Porque los amamos. Ajá. Entonces, amonestarlos. El hermano que ve a un hermano ocioso lo amonesta, y eso es amor.
Que alentéis, creo que ya lo vimos, ¿se acuerdan? Creo que sí nos echamos un rato por aquí, recuerdo, ¿no? Que alentéis a los de qué. La palabra en griego es literal alma chica, a los que se achican, a los que dicen, ay, es que a lo mejor no soy salvo. ¿Cómo que no vas a ser salvo, hermano? Es que me cuesta trabajo predicar el evangelio, hermano. ¿Cómo que te cuesta trabajo, hermano? No, no le vas a gritar, yo ya le estoy gritando, no, lo tienes que animar. ¿Por qué? Porque lo amas. Ay, me cae regordo esas personas que no, es que yo soy líder, yo soy de empuje, yo soy de garra, a mí me ponen y yo hago, pero no me pongan esos que, ay, ¿cómo le voy a hacer? Porque esos, mira, entre más lejitos, mejor. Repudiar, dice, no, animarlos. Y animarlos, hermano, es ir a un lado de ellos, estar con ellos. Que sostengáis a quienes, a los débiles. ¿Cuántas veces, hermano, en el Nuevo Testamento? Es más, ni siquiera en el Nuevo Testamento, sino en toda la palabra de Dios, cuando Dios utiliza la palabra o utiliza la expresión débil para relacionarse con alguien o para referirse a alguien, siempre Dios pone al lado a alguien que le ayude. Si son huérfanos y desamparados, Él estará con ellos. Si son débiles en Palestina, las ovejas perdidas de Israel, Cristo va a estar con ellos. Si los hermanos dentro de Corintios hay hermanos débiles en la fe, dice va a haber hermanos que conocen la palabra de Dios y están dispuestos a decir, yo no como ni siquiera carne por amor a ellos. Siempre, hermanos, que hay un débil, Dios pone a un lado un fuerte para que lo sostenga. Ay, no son débiles en la fe, ya me voy. Esta iglesia es de débiles, así nos dijeron una vez. Pues sí somos débiles, pues estamos creciendo en la fe, pero si tú te dices, no nos sueltes. Esa es la evidencia. Una vez me preguntaron, oye, ¿dónde debo de estar? ¿Allá o acá? Pues donde haya más débiles, pues ya te dije todo. Donde haya más necesidad, ahí tienes que estar. Cuando los hermanos que se están integrando, que nos están conociendo, por ejemplo, Moy, los hermanos Bernal que nos están conociendo, ¿no? Pues se van a dar cuenta de cómo somos. Ay, ya me di cuenta, ¿no? Es que mira cómo son. Pues sí, ¿qué querías? O sea, esto es un hospital. Aquí no estamos dados de alta. Y el que diga que ya se va, ya se quiere dar de alta. Ya no debo de estar aquí. No, bienvenido, este es un hospital. ¿Para quién? Pues somos pecadores y estamos en un proceso de santificación. No nos van a dar de alta hasta que se manifieste el Rey de Gloria. Que dice que seáis pacientes para con todos. O sea, aquí en la iglesia habrá hermanos que nos saquen de quicio. ¿Sí? 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 ¿Habrá hermanos que saquen de quicio? Sí. No. Sí, la neta. Sí sacan de quicio. Sacan de quicio. Eso está poniendo bueno. Dice, entonces los que te saquen de quicio, híjole, ¿sabes qué? Pues a ver qué haces, pero entre más lejos mejor. Porque eso es lo que hace la gente inmadura espiritual. Ven ese tipo de situaciones. Hermano, esta lista no te estoy diciendo gente que no sea cristiana, son cristianos. Y tienen esas debilidades. Y no está diciendo nunca repúdialos, deséchalos, aléjate de ellos. No. Obviamente hay otros ámbitos, cuando hay pecado permanente, que no se arrepiente, ya hay procesos de disciplina. Aún la disciplina eclesiástica es señal de amor al hermano. Pero dice que seas pacientes con todos. Mirad que ninguno pague otro mal por mal. O sea, fíjate lo que está diciendo, va a haber hermanos malos dentro de la iglesia, malos. No, espérate tantito, esos no son cristianos, esos no son creyentes, esos no, ¿cómo crees? ¿Malos? ¿Un cristiano malo? Sí, hay cristianos malos. Cristianos que vienen nada más a dividir la iglesia, cristianos que nada más vienen a echar chisme,
Cristianos nada más que vienen a amarrar navajas. Cristianos dice, a esos, ¿qué tienes que hacer? No te vengues. No les pagues mal por mal. No vayas a hacer eso. Porque eso es no amar. ¿Recuerdas que en el Antiguo Testamento Dios dijo, amarás a Dios con toda la fuerza de tu ser? Y luego dice, yo Jehová, bueno, pero después dice, no te vengues. Ama a tu hermano, ama a tu prójimo, y eso no te vengues es, tu hermano te hizo algo tan fuerte que te dan ganas de vengarte. Pero dice, no pagues mal por mal. La venganza, hermanos, en nosotros es pecado. La venganza en Dios es justicia. Nosotros no somos vengativos. Entonces, si una persona dice, si amas al hermano y te hace mal, no te vengues. Ay, ahorita vas a ver, no sabes con quién te metiste, papá. No. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros. ¿Y para con quién? Para con todos. No solamente con los de la fe, sino con todos los seres humanos. Nosotros somos hijos que amamos genuinamente, verdaderamente. Entonces, el verdadero creyente ayuda a su hermano en su necesidad. El verdadero creyente exhorta al que está equivocado. El verdadero creyente alienta a los de poco ánimo. El verdadero creyente sostiene al débil. El verdadero creyente tiene paciencia con sus hermanos difíciles. El verdadero creyente no le desea mal ni se venga de sus hermanos malos. El verdadero creyente le enseña. ¿Por qué? Porque aquí, hermanos, no está en la lista, pero tenemos un apóstol verdaderamente creyente que amaba la iglesia y estaba enseñando a la iglesia que estaba creciendo. Si tú ves a un hermano y lo amas y no tiene tanto conocimiento bíblico que tú, enséñale. Enséñale. Enseña al verdadero creyente, le enseña al que está creciendo. El que ama a Dios, cuida a sus hermanos. El que ama a Dios, cuida a sus hermanos. Juan 21. Y esto lo escuchó el apóstol Juan. Juan 21:15. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. No voy a entrar en el detalle de que me agapeas, hay una estructura maravillosa, pero quiero que veas el énfasis de esto. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? O sea, ¿tú dices amarme a mí? Respondió Simón, obviamente la primera, pues no fue contundente. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, bueno, si me amas a mí, ama a tus hermanos. Apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera las 3 veces, ¿me amas? Y le respondió, sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces el que dice que ama a Dios, debe de amar a las ovejas de Cristo. Debe de amar a las ovejas de Cristo. Un pastor tiene que predicar la palabra, un pastor tiene que vivir la palabra, tiene que ser sincero, tiene que ser transparente, tiene que ser hospedador, tiene que ser organizado, tiene que ser no dado al vino, no pendenciero, no arreglar las cosas a puñetazos, ¿no? Porque hay pastores que, órale, ahorita puedo. No, así no se arreglan las cosas de la iglesia, ¿no? Pero otra evidencia, hermanos, porque la otra vez una persona decía, pues mira, yo
yo cumplo todos los requisitos. Bueno, no tengo casa todavía, pero en cuanto tenga casa te invito. Pero yo cumplo todos los requisitos, así se fue, ya, yo ya quiero ser pastor. Sí, pero es que se te olvida que 1 Timoteo 3 no es lo único que habla del carácter de un pastor. El carácter del pastor se define a través de toda la Biblia. Y algo, hermano, que es muy evidente de la vida de un pastor es amar a las ovejas, amar a la iglesia, amar a la iglesia. Un pastor tiene que ser la chamba que dice, ayuda al hermano en necesidad, exhorta al que está equivocado, alienta al de poco ánimo, sostiene al débil, o sea, tiene paciencia con todo. Eso le toca a un pastor. Imagínate el tamaño del amor que debe tener un pastor para poder hacer eso. Por eso oren por mí, hermanos, porque yo soy imperfecto. Y a veces sí me dan ganas de... Pero no. Apacienta mis ovejas. Obviamente hay falsos pastores y en el contexto, hermano, hay un énfasis muy fuerte porque Juan está hablándole, o sea, está dando un doble sentido. Está hablando a la iglesia, pero también está mandando un mensaje a los falsos profetas que estaban dentro, gnósticos, que decían que tenían un conocimiento elevado de Cristo, pero no amaban a los hermanos. Mucho se ha batallado en la iglesia por ese tipo de actitudes de falsos creyentes, falsos pastores, falsos profetas, falsos ministros, falsos evangelistas que predican un falso evangelio, pero la evidencia más clara de su falsedad es que no saben amar al hermano. Y para lo único que quieren a las ovejas es para trasquilarlas. Versículo 9, vayan ahí a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece, odia a su hermano, todavía, y hay posibilidad de salirse de ahí, está en tinieblas. Entonces estos falsos maestros solo trasquilaban a las ovejas para después dejarlas en el desierto desamparadas, porque eso es lo que quiere. Les saco lo más que pueda a estas ovejas y después las abandono y me voy a otro lugar para seguir exprimiéndole a otros. Vamos a hacer una base de datos de pastores, sí, donde vamos a boletinarlos, ¿no? A los falsos. Tengan cuidado cuando les llegue el profeta tal, aguas, porque ese ya está boletinado, ¿no? Ezequiel 34, 1, 6. Ezequiel 34, 1, 6. Y fíjate lo que dice Ezequiel, y dice, no es palabra mía, no es que la traiga contra los falsos profetas, los falsos pastores, es que vino a mí palabra de Jehová. Esto es palabra de Dios. Vino a mí, Ezequiel 34, 1, 6. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay! Híjole, cuando encuentras esta expresión, los ayes, ¡ay de ustedes! O sea, este es juicio divino. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a quién? A sí mismos. ¿Te fijas? Se aman a ellos mismos. Aquí reitero el asunto, cuando en un versículo la Biblia dice que te ames a ti mismo, ¡ay de ustedes, pastores de Israel, que se apacientan a ustedes mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Es la pregunta. O sea, ¿no los puse para que cuidaran, no para que se cuidaran ustedes? ¿Te fijas? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecéis a las que, ¿te fijas? Débiles, otra vez, Dios exige que ayudes al débil, y para eso pone a los pastores, y para eso pone a la iglesia, hermano. La iglesia hermosa no es la que hace el pastor, o los pastores.
Dios nos permita tener pastores, sino la iglesia hermosa es la que hacemos todos como iglesia. Todos. La responsabilidad de una iglesia hermosa no es solamente mía. Cuando veas que la iglesia no se está poniendo bonita, no me voltees a mí a ver solamente. Yo soy el responsable y le voy a dar cuentas delante del Señor. Pero cuando veas que la iglesia está poniendo fea, sí veme a mí, pero empieza a voltear a todos los demás y principalmente vete tú. Dice por ahí un pastor que llegó a una iglesia reformada, con un montón de gente, reformada y con un montón de gente. O sea, una iglesia que estaba predicando la palabra de Dios, una iglesia con mucha gente, dice, no sabes, dice, yo llegué a esa iglesia y sentí la armonía, el amor, me sentí muy bien, la iglesia creciendo, una iglesia de veras saludable, no sana, sino saludable. Y me acerco a un hermano, le digo que me había invitado y dice, oye, ¿qué está haciendo? ¿Qué están haciendo aquí? Y el hermano le contesta al pastor, que estaba sorprendido por la armonía de la iglesia, le dice el hermano, miembro de esa iglesia maravillosa, dice, es que aquí la iglesia la cuidamos todos. Todos cuidamos a nuestra iglesia, todos. No es solamente labor del pastor. Pero estos pastores no fortalecieron a las débiles, ni curaste a la enferma, no vendaste la patiquebrada, ni volviste al redil, la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos los collados altos y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Entonces, hermanos, la evidencia de estos decían que eran cristianos, ellos dicen, pero andaban en tinieblas. La evidencia de un falso pastor es que nada más viene, exprime, saca lo que puede y después se va a otro lado. Y ahí va. La evidencia de un verdadero pastor es que se queda y nunca abandona a las ovejas que Dios le ha dado. Nunca. Aunque sean malas, aunque sean flojas, aunque sean almas chicas, aunque sean esto. El mismo pastor de repente puede ser así. No tendría. Oye, en la lista que hicimos ahorita, ¿no te identificaste tú en uno de esos ahí? Yo soy alma chica, ¿no? Pues bueno, no te preocupes, esta iglesia te va a cuidar. De repente tiendo al mal, ¿no? No te preocupes, te vamos a tener mucha paciencia y no nos vamos a vengar, pero sí te vamos a confrontar con amor y te vamos a disciplinar cuando sea necesario. Pero no te vamos a dejar. Acuérdense, hermanos, que Mateo 15, de la parábola de la oveja perdida, no habla de disciplina y de ser violentos, como dice aquí, y duros y violentos contra el pecador. No, habla, hermanos, de recuperar con amor a la oveja que se pierde. La disciplina eclesiástica es amor a los hermanos. Vete por favor a Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, le está diciendo Pablo a la iglesia de Filipo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, fíjate cómo empieza a estructurar de la misma forma, ¿no? Afecto entrañable, comunión del Espíritu, amor, misericordia. Si hay algo, o sea, si se dice que en esta iglesia hay esto, entonces, demostrarlo. Versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Vanagloria también lo podemos interpretar como desinterés.
Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, siempre otra vez, a ver, para abajo tú y para arriba el hermano. ¿Sí te fijas? Superiores a ti mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, o sea, casi que parece pleonasmo, ¿no? Pero el énfasis es fuerte, hermano. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús fue el que puso el ejemplo. Y nosotros como iglesia, los filipenses y los palabrabundenses, tenemos que vivir esto. El cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ¿qué dice ahí? A sí mismo. Si quieres bendecir al hermano, te tienes que despojar a ti mismo. Tú no eres importante. Tomando forma ¿de qué? De esclavo, de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló otra vez a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y previamente, hermanos, dice que haya ese mismo sentir que hubo en Cristo entre nosotros. Hermanos, la realidad es de que teniendo una iglesia así, siendo así, pues estamos rodeados de un amor extraordinario, o sea, por eso te dan un montón de ganas de venir el domingo a la iglesia, ¿sí o no? ¿Verdad que sí te dan un montón de ganas? ¿Dónde sientes ese amor? Bendito el Señor que permite que a lo mejor en tu trabajo tengas un aspecto así, pero pues yo le puedo preguntar a hermanos que luego me platican muchos de sus trabajos y dices, híjole, ahí no hay amor, hay egoísmo. Ahí no puedo experimentar, ni en la casa. Pero aquí, hermanos, estamos obligados a amar así. Amar así. Versículo 10. Regrésate a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10. El que ama, agapao, a su hermano, amor ágape, el amor de Dios, no es fileo. O sea, fíjate, aquí no dice llévense chido como si fueran amigos, no es fileo, mucho menos eros, ¿no? No, yo voy a amar a la hermana, no, tranquilo, no está diciendo eso, no es eros, no es fileo, sino es agapao, ágape. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. O sea, la evidencia de que el hermano camina en luz es de que ama a su hermano. Es la evidencia. Y ahora dice, el que ama a su hermano permanece en la luz, permanece caminando en esa luz que fue posicionado por gracia y en él no hay tropiezo. ¿A qué te suena la palabra tropiezo? Grababa hace ratito la oración, al ratito Dios mediante la subo y porque ahorita fue un énfasis muy fuerte. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, podríamos decirlo así. Y la palabra pecado la podemos interpretar, o en el griego, muchas veces aparece con la expresión griega amartía. Y amartía es no dar en el blanco. Eso quiere decir pecado. Amartía no es dar en el blanco, es transgredir la ley de Dios. Pero resulta que pecado también, hermanos, se puede interpretar como tropiezo, como tropezar o hacer tropezar a otro. Tú vas a encontrar esa expresión bien relacionada. Por favor, vete a Mateo 18. No solamente pecado es violar la ley de Dios, amartía, sino también la palabra tropiezo, y más en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también tenemos presente esa palabra, también quiere decir
pecar o hacer pecar a otro. Ve Mateo 18, 6, 9. Ocasión de caer, dice la pericopa. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos, ¿qué? Pequeños. Haga tropezar, ¿a qué se refiere? ¿Que le meta el pie y que se caiga? ¿A qué se refiere? Contexto. A hacerlo pecar. O sea, los peores pecadores, hermanos, acuérdate, son los que practican, pero no solamente se quedan en practicarlo, sino que exhortan y llevan a otros a eso. El que ama al hermano procura su santidad personal y procura la santidad de los demás y no los lleva a pecar. Ajá. La misma expresión la encontramos en Efesios 5, cuando dice que el esposo tiene que santificar a su esposa a través del lavamiento del agua por la palabra. O sea, el esposo, si ama a su esposa, procura su santificación y no procura su profanación. El que ama a su esposa no la lleva a pecar, la lleva a la santidad. De la misma forma, el hermano genuino que camina en luz, si camina en luz, camina, está en santidad y procura la santidad de los demás, y en él no hay tropiezo. Fíjate, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, que cree en mí, y recuerda, ¿por qué dice pequeños? ¿Por qué dice Juan, hijitos? ¿Qué somos los cristianos? Eso lo debes de entender muy bien para que podamos entender el versículo 12 al 14. Todavía no vamos a llegar ahí, si Dios nos lo permite el domingo. Pero debemos entender muy bien por qué nos dice hijitos la Biblia, por qué nos dice pequeños, por qué el Señor Jesucristo define a los cristianos como pequeños. ¿Por qué? ¿Mandé? Acabamos de nacer, somos recién nacidos. Yo no quise sacar cuentas de cuánto tengo en la fe, a lo mejor ya completo los 20, pero no tengo 20, hermano, tengo 52. Soy un recién nacido en la fe, soy un hijito, soy un niñito, soy un pequeño. Y dice, y cualquiera que haga pecar a algunos de estos hijos míos que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo y sus, ¿qué? Tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Entonces, hermano, fíjate lo que dice el apóstol Juan, regresa al versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz, no peca. Y sabemos que pecamos puntualmente, no porque es deporte, no porque nos guste, nos descuidamos. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, porque el cristiano no es impecable, el cristiano es pecador, pero se arrepiente cuando peca. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Ni tropieza él, ni hace tropezar a su hermano. Romanos 13, 8, 10. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13, 8, 10. Romanos 13, 8, 10. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no matas a tu hermano es ¿por qué? Porque amas a tu prójimo como a ti mismo. Si no le mientes al hermano, si no cometes adulterio, es ¿por qué? Porque amas al hermano como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. ¿Ves eso? No hay tropiezo en él.
no tropieza y no hace tropezar a los hermanos. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si no tienes amor, no vas a poder cumplir la ley. No vas a poder. Luego de repente, ay, ¿por qué será tan mentiroso este? ¿Por qué? ¿Por qué cometió adulterio? Pues ¿por qué? Pues, ¿por qué? ¿Por qué? No sabe amar. Y si sabe amar, se sabe amar, pero a él mismo, no a los demás. No ama a Dios, no ama al prójimo. La violación de la ley es falta de amor a Dios y al prójimo. Es lo que dice Pablo. Por eso dice el apóstol Juan en ese mismo eco de que lo que les enseñó el Señor Jesucristo a Pablo, a los apóstoles, a Juan, es lo mismo. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano, o sea, aquí hay una escuadra, un cambio de dirección, o sea, vamos bien. Esta es la evidencia del verdadero creyente, el que ama a su hermano, pero el que aborrece a su hermano, lo repudia, está en tinieblas. O sea, aborrece. Ese verbo es indicativo, o sea, indica una realidad. Aborrece. No te hagas camote. Esta es la realidad. Si aborreces, la realidad es que estás en tinieblas. Así. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Fíjate lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. Está diciendo, el que aborrece al hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Pero previamente dijo que el que anda en luz no hay tropiezo en él. Pero el que anda en tinieblas, ¿tendrá tropiezo? Se tropieza a cada rato. Como les decía hace poquito, a ver, que nos apague la luz y esto quedara totalmente en tinieblas. ¿Te animarías a caminar? No. ¿Por qué? Porque tú caminas en luz, no en tinieblas. Pero los necios, los pecadores, les apagan la luz, están ciegos y caminan creyendo que están en luz. Y cuando caminan se tropiezan con todo y le pegan a todo, le sacan el ojo al prójimo, lo patean, le hacen, porque creen que están en luz, pero realmente están en tinieblas y son piedra de tropiezo ellos y para los demás. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, o sea, todavía se atreve a andar en tinieblas. ¿Qué pasa cuando tú pecas? ¿Andas? No, te detienes. ¿Y qué haces? Perdóname. Señor, perdóname. ¿Para qué te digo que no quise? Sí quise, pero no me gocé. O sea, tantas cosas que el Espíritu Santo puede llevar a través de la palabra en el arrepentimiento de un verdadero creyente. Pero estos aborrecen al hermano, están en tinieblas y andan todavía creyendo que están en luz, pero están en tinieblas y no saben a dónde van, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ciegos que no saben a dónde van. E imagínate los falsos maestros que les estaba llegando la cartita. ¿Qué sintieron? ¿Qué les estaba diciendo Juan? Ciegos, guías de ciegos. O sea, ten cuidado quién te pastorea. Ten cuidado que a quién es tu líder. Estas personas están en un camino para ellos de luz,
Pero es el camino normal de todo ser humano que no tiene a Cristo, un camino secular, un camino de ceguera espiritual. Juan reitera que el que odia a su hermano son personas que no tienen ley, ni rumbo, ni dirección, no saben ni a dónde van, no guardan los mandamientos son el camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y estos están en tinieblas y no saben ni para dónde van, no tienen rumbo, no tienen visión espiritual. Estos hombres son supuestamente iluminados, pero son ciegos espirituales, que no podrán ver a Cristo por su propio pecado. Y seguirlos a ellos y a su doctrina es caminar en tinieblas. Pero pues hermanos, imagínate, llegamos a un lugar donde nos predicaron puras y aguantamos mucho, ¿no? Yo me eché 13 años ahí aguantando tantas cosas y yo, amén, amén, amén. El amén bien flojo, ¿no? Y a ver, digan amén, amén. Puras herejías, poca realidad, un poco de levadura leudó toda la masa. Ay, pero es que predicaban eso, sí, eso estaba bien, pero un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura echa a perder todo, corrompe todo. Pero hermanos, por la pura gracia del Señor, Yo me acuerdo cuando me salí, nos siguieron como 40, luego 50, luego... cuando me salí, nos siguieron como 2, ya me acuerdo muy, Jesús y Aide, ¿no? Nos llevan a una iglesia. Luego la siguiente semana a otro, y ya eran como 10. Y luego la siguiente semana ya eran como 20 y fuimos a otra iglesia. Y a la siguiente semana ya parecía el éxodo, hermano, ya ahí vamos a la iglesia Semilla de Mostaza. Yo quería conocer Semilla de Mostaza porque la única iglesia que conocía era donde estuve durante 14 años, ya ni sé. Ay, hermanos, qué misericordia tuvo Dios de ustedes y de mí porque estaban siguiendo a un ciego. No sabía ni para dónde iba. Qué misericordia, Estaban siguiendo a un ciego. Ya era salvo, pero ay, qué doctrinas, hermano. Qué doctrinas. Efesios 4:13. El que sigue a esos ciegos espirituales y sigue sus doctrinas va para el infierno. Va para el infierno. Efesios 4:13-16. Aquí Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso que debe de tener unidad de fe o unidad doctrinal. Si te fijas esa expresión, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esta fe no es para creer, ellos ya creen. Esta fe es el cuerpo doctrinal, o sea, la sana doctrina. Hasta que todos tengamos unidad doctrinal, vamos a disfrutar de bendiciones espirituales dentro de la iglesia. Por eso la membresía es importante y parte de la membresía, los que ya la llenaron, dice, ¿leíste la confesión de fe de la iglesia y estás de acuerdo? ¿Tienes unidad doctrinal con eso? No, yo no estoy de acuerdo, yo quiero una pastora. Yo quiero, pues, porque las mujeres son más capaces, sí. Son más inteligentes, sí. Son más organizadas, sí. Son más lo que quieras, sí. Pero la soberanía de Dios decidió que el liderazgo de la iglesia fuera para los varones, no para las mujeres. Pues entonces no estoy de acuerdo. Pues entonces, bienvenido para sentarte, pero no para incorporarte. Y de ese tipo de iglesias hay muchas, donde ponen a la mujer en un lugar donde no debe de estar, donde Dios no las quiere. Pero dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y vaya que el que está diciendo unidad de la fe fue el que dijo que él no permite que la mujer gobierne y enseñe en la iglesia. Fue el mismo, fue el apóstol Pablo. Entonces, nada más le hacemos caso a esto y al otro no. A todo lo que dijo Pablo fue inspirado por Dios y es palabra de Cristo y es palabra de Dios. Hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, donde quiera, de todo viento de doctrina. Es que allá hay un avivamiento y dicen que es el pastor Sanahuesos. Es que allá está el avivamiento y dicen que allá, y ahí van para donde les sopla el viento, ahí van, como tamo que arrebata el viento. No son como árboles plantados a un lado de corrientes de agua que dan fruto a su tiempo y su hoja no cae, sino que son como tamos que para donde les llenen el oído, su egoísmo, para allá van. No, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean las astucias, con astucia las artimañas del error. Sino, ve el énfasis, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La iglesia aprende a amar y se ama cuando todos tenemos la misma confesión de fe. La iglesia se une en amor cuando todos estamos de acuerdo. Pero imagínate cuando la mitad dice, no, yo creo que esto, yo creo que el otro, no, yo creo que la salvación se pierde, no, yo creo que no, yo creo que esto, yo creo que no, yo creo que sí, creo que no. Bueno, esta parte de la Biblia la cuestiono, esta sí la creo, esta la otra, dime qué tipo de iglesia, qué unidad va a haber ahí. Ninguna. Aves de distinto plumaje no vuelan juntas, nunca. Y si queremos volar alto y lejos, tenemos que tener el mismo plumaje. Y el mismo plumaje es la misma doctrina. Y la misma doctrina, hermanos, si es la doctrina de los apóstoles, porque esa es la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles, nos vamos a amar. ¿Cuál fue la exhortación de Cristo? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cuál fue la exhortación de los apóstoles? Amar a Dios, amar al prójimo. Y si seguimos esta misma doctrina y si no nos dejamos engañar por estratagemas de los hombres, que nos vienen con doctrinas de que tú lo puedes, tú eres el protagonista de tu vida, tú puedes ser la mejor versión de ti mismo, tú eres la princesa de Jesucristo, tú eres el ungido de Jehová, tú, y tu hermano, no, tú, primero tú, amate tú primero, y después amas a los demás, pero amate tú primero, tienes que amarte. ¿Hay qué crees? Esa doctrina mata la armonía entre los hermanos porque primero yo, en la fila de la comida, primero yo. Aquí tengo que venir y tiene que estar mi lugar solito. Y si hay alguien sentado, en mi lugar. No me quejo de que ya cada quien está agarrando su lugar. Bueno, Lupita y Samuel ahorita se cambiaron para acá y toda la cosa, pero ya está agarrando su lugar. Pero ¿qué va a pasar cuando alguien agarre tu lugar? Otro ocupa tu lugar. Versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, membresía, ¿ves la palabra? La actividad propia de cada miembro, membresía. Hermanos, si dices que amas a tu hermano, sé miembro de esta iglesia y sírvele a tu hermano. Que todos los días espere tu servicio, tu amor. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. Hermanos, gloria a Dios. Ya lo que sigue, hermanos, sigue. Se está poniendo cada día más denso. Pero recuerden una cosa, hermanos, la epístola de Primera de Juan es una epístola no de grises, sino de blanco y negro. ¿Eres o no eres? Y lo dice con un amor, hijitos.
Pero si dices que andas en luz, se tiene que ver. Pero aunque digas que andas en luz y lo que vemos es totalmente contrario, no te equivoques, no te engañes. Andas en tinieblas y las tinieblas pasan, recuerda, el Señor las está empujando. Y todo el que ama el sistema del mundo, todos los que aman a las tinieblas, van a ser empujados como si el Señor tomara una escoba y los empujara hacia el infierno. Ay, es que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero recuerda una cosa, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Ninguna. No hay justificación. O eres o no eres. Yo le ruego al Señor, si hay alguien que dice, mira, pues yo no soy, arrepiéntete. Porque eso no es consuelo, ¿eh? Esa honestidad no te va a ayudar mucho. Arrepiente de tu pecado y abraza el Evangelio, abraza la verdad y la vida en luz, que te aseguro que no hay vida más maravillosa en esta tierra que caminar en la luz de Jesucristo. No hay cosa mejor, hermanos, no hay cosa mejor. Y no hay cosa mejor, hermanos, y más, es una cosa maravillosa tenerlos a ustedes como hermanos. Es un deleite. ¿Por qué? Luego dicen, ay, ¿cómo quisiera que bajara un ángel? Pues mira, han bajado y no los has visto. Te han sustentado y no los has visto. Pero ¿quieres ver un ser celestial en proceso? Uno que va a estar en el cielo, que seguro va a estar en el cielo. Ve al hermano que está a un lado. Vete acostumbrando, ¿no? Velo amando, vete deleitando de su compañía. Ayúdale, déjate ayudar. Amémonos los unos a los otros, que es la evidencia más grande de que somos cristianos. Podemos predicar la sana doctrina, hermanos, y debemos de hacerlo. Pero si no producen amor, hermanos, no entendimos nada. Y tendríamos que hacer lo que dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, que eran expertos de la ley. Vayan a leerle de nuevo las Escrituras y descubran, lean otra vez Oseas, y para ver si pueden ver en qué radica, en qué se centra la palabra. Misericordia quiero, amor, compasión. Eso es lo que debemos de reflejar, tanto aquí, matrimonios, familias, en todos lados. Amado Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza. Gracias por permitirnos avanzar en estos maravillosos versículos, Señor, pocos, pero con tanto contenido espiritual, Señor. Te alabamos por eso. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a vivir esto, Señor. Que no seamos indiferentes, Señor, que alejes de nuestro corazón la indiferencia, el orgullo, el rencor, el resentimiento, la vanagloria, Señor, el protagonismo, el amor, Señor, equivocado, que se centra solamente en nosotros mismos. Para que nosotros nos ocupemos, Señor, de lo que tú nos dices, Señor, que nos tenemos que ocupar. De amar, Señor, como tú amas a tu iglesia. De procurar, Señor, con diligencia, Señor, el amor hacia nuestros hermanos. Si tienen necesidad, suplir su necesidad. Si tienen debilidad, sustentarlos, Señor. Si se están equivocando, Señor, en amor, Señor, corregirlos. Si se están desviando, Señor, tomarlos del brazo y jalarlos, Señor, a la verdad, para que podamos caminar juntos, Señor, en este camino de luz, Señor. Ahoga de nosotros, Señor, el egoísmo que nos ha hecho tanto daño, Señor, en esta iglesia. Aleja de nosotros eso, Señor, para que aprendamos a amarnos los unos a los otros, como tú nos amas, Señor. Porque tenemos, Señor, el modelo, tenemos la referencia. No podemos decir que no sabemos y que nadie nos modeló, Señor, lo que tú pides. Tú modelaste el amor perfecto y lo modelaste, Señor, en la cruz, sacrificándote, Señor, entregando tu vida por pecadores. Y si tú hiciste eso, Señor, por nuestros hermanos y por nosotros, Señor, tenemos que hacerlo los unos a los otros. Te amamos, Señor, y que ese amor, Señor, se refleje en el amor hacia nosotros, Señor, entre nosotros, entre nosotros. Amén.
Oramos, hermanos, Ay, hermanos, que Dios los bendiga. Ya vamos aquí a echarnos un cafecito. Los invitamos para la próxima semana. Si quieren venir, ya hoy, no sé, si cuento, somos como 40, 50 hermanos. Yo creo, gloria a Dios, cada vez se están integrando más. Y pues los esperamos aquí, hermanos, en los estudios. Y si no pueden venir, recuerden que son parte de esta congregación, que los amamos y cualquier cosa que necesiten, estamos para servirles. Bendiciones, hermanos.